Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando evaluamos un paciente? Sabemos que pues, la artritis es una de las enfermedades que más impacto va a producir sobre el individuo, que esta enfermedad afecta al paciente, afecta a la gente que lo rodea y que el impacto sobre la calidad de vida es muy alto. Entonces, vamos a reforzar entonces cuáles son los objetivos del tratamiento de la enfermedad. El primero, pues el que más nos importa como pacientes es no tener dolor. Entonces, reducir el dolor y los síntomas que acompañan al dolor, como la rigidez, que también es muy molesta, y la fatiga. Prevenir la destrucción articular, fundamental. Ustedes vieron en uno de los gráficos que les mostró Paul cómo el impacto de un tratamiento temprano realmente puede tener un efecto muy importante sobre el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Mantener la función, reducir la comorbilidad. La comorbilidad es los otros síntomas o las otras enfermedades que pueden acompañar a una artritis, que muchas veces pueden ser causados por los mismos medicamentos. Hay un aspecto muy importante que se llama la iatrogenia, que son enfermedades que pueden ser ocasionadas por la terapia misma. Entonces, realmente un tratamiento es un arte. Y pues prolongar la expectativa de vida. Entonces, ¿cuáles son los principios de este tratamiento de la enfermedad? Tratamiento agresivo, como se los dijo Andrés, por eso el tratamiento inicial de los pacientes con artritis pues es agresivo por el número de medicamentos que utilizamos, por los principios de los diferentes fármacos y porque pues realmente una persona no espera que se le den tantos medicamentos al mismo tiempo. Tratamiento temprano. Tal vez una de las cosas que más hemos aprendido durante los últimos años sobre el tratamiento de la artritis reumatoide es inicio de tratamiento temprano. Hay un concepto que conocemos muy bien hoy en día que se llama la artritis temprana. Entre más temprano ataquemos la enfermedad, más probabilidades vamos a tener de tener un impacto positivo sobre el desenlace a largo plazo. Es más, se habla de que el tratamiento temprano debe ser antes de los primeros 6 meses, le hace bien de los primeros 3 meses del inicio de la enfermedad, cosa que puede ser un poco difícil para ciertas personas porque el acceso realmente a una terapia especializada en los primeros 3 meses es una utopía. Minimizar el riesgo, obviamente por el hecho de que estamos utilizando muchos fármacos al mismo tiempo que pueden tener muchos efectos secundarios, que pueden tener interacciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Somos muy ambiciosos los reumatólogos hoy en día. Lo que queremos es que el paciente esté bien, no que tenga un poquito de dolor, sino que esté completamente bien. Entonces, a ese hecho de estar completamente bien un paciente con artritis reumatoide, lo llamamos la remisión. La remisión quiere decir que todos los síntomas y signos de la enfermedad reviertan. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este aspecto de la remisión? Entonces nosotros, paralelamente con el desarrollo de estos medicamentos de los cuales Paul les habló ampliamente, se han desarrollado una serie de herramientas para hacer el seguimiento de los pacientes. Entonces, paralelamente con el desarrollo de las moléculas, surgió un desarrollo en herramientas de seguimiento terapéutico. Y eso es lo que conocemos como clinimetría. Clinimetría es medición de aspectos clínicos de la enfermedad. Entonces, la clinimetría consiste en la evaluación, en la medición de parámetros clínicos y de laboratorio preestablecidos. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Aplicamos escalas, aplicamos cuestionarios, y esto nos permite hacer un seguimiento y una evaluación de la respuesta a los tratamientos. Ustedes imagínense con tratamientos tan caros como la terapia biológica, ¿qué es lo que pretendemos? Si un paciente va a recibir un tratamiento que le cuesta al Estado 2 millones de pesos al mes, pues lo mínimo que podemos esperar de esto es que realmente el tratamiento le funcione tan bien al paciente como para que realmente su enfermedad esté completamente apagada.
Entonces los clínicos lo que queremos es saber cómo evaluamos a estos pacientes. Entonces la clinimetría nos va a permitir el seguimiento y la evaluación de la respuesta a los tratamientos. Entonces es una valoración y un seguimiento que son objetivos, y estas herramientas de medición la mayoría de las veces provienen o se derivan de la investigación farmacéutica. Todas estas herramientas las leemos en las publicaciones científicas que nos demostraron la utilidad de estos tratamientos. Entonces vamos a ver cuáles son. ¿Qué es lo que evaluamos en los pacientes con artritis reumatoide? Pues obviamente vamos a evaluar el impacto de la enfermedad sobre las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que más nos importa? Las articulaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar dos aspectos en las articulaciones. ¿Cuántas articulaciones están inflamadas? Ustedes, ¿qué es lo que les hace el reumatólogo cuando los ve en su consulta? Los toca, ¿no es cierto? Los examina. Les mueve sus articulaciones para ver si hay pérdida de la función. Les toca sus manos, con sus dos manos, para ver si tienen sinovitis o inflamación, y les pregunta si tiene dolor. Entonces hacemos lo que llamamos el conteo articular. Este conteo articular entonces es para evaluar inflamación. Entonces vamos a hacer lo que se llama número de articulaciones inflamadas y número de articulaciones dolorosas. Entonces lo que vamos a utilizar siempre es un muñequito como estos. Realmente el conteo de las articulaciones que se puedan afectar en la artritis reumatoide, ¿saben cuántas son? 66. Nadie tiene 66 articulaciones inflamadas y dolorosas, aún en el peor de los casos de un paciente con una artritis muy severa. Pero contando desde la articulación temporomaxilar, pasando por las articulaciones de los hombros, codos, todas las pequeñas articulaciones de las manos, las caderas, las rodillas y todas las articulaciones de los pies, son 66. Entonces, una evaluación y un seguimiento contando 66 articulaciones resulta sumamente dispendioso, ¿de acuerdo? Igual nosotros les tenemos que mirar todas las articulaciones, pero para fines de la clinimetría y del seguimiento se determinó que solamente contando 28 articulaciones era suficiente como para tener una idea de cómo estaban funcionando los tratamientos, y estas son las 28 articulaciones. Los hombros, los codos, ustedes las ven ahí en el gráfico, las muñecas, las articulaciones de las manos, exceptuando las articulaciones que están cerca de las uñas, que se llaman las interfalángicas distales, y las rodillas. El conteo de estas 28 articulaciones, entonces lo que hacemos es evaluar cuáles están inflamadas y cuáles están dolorosas, y de allí determinamos si el paciente tiene, por ejemplo, 10 articulaciones inflamadas y 10 articulaciones dolorosas, u un número diferente. Tenemos también parámetros de laboratorio. Entonces les estoy hablando aquí, les voy a hablar de una de las herramientas de clinimetría más usadas hoy en día en todas las latitudes. Aunque ha habido antes otras, digamos, evaluaciones clinimétricas un poquito más complejas, un poquito más completas, lo podemos decir así, este DAS28 resultó muy útil para los reumatólogos para el seguimiento de los pacientes. ¿Quién ha oído hablar del DAS28? Bueno, ¿quién le pregunta a su médico en la práctica en cuánto salió su DAS28? Bueno, entonces, ¿qué es el DAS28? Entonces, el DAS28 tiene los siguientes elementos. Contamos cuántas articulaciones están inflamadas o dolorosas de estas 28. Debemos tener un resultado de laboratorio en una fecha reciente, que no sea antes de, digamos que sea dentro del mes anterior a la consulta, de velocidad de sedimentación globular o PCR, que son lo que llamamos marcadores de inflamación. ¿Ustedes saben lo que es la velocidad de sedimentación y la PCR? Exacto.
Bueno, esperemos porque ese es realmente el objetivo acá. Entonces, la velocidad de sedimentación y la PCR son unos marcadores de laboratorio que nos van a evidenciar qué tanta actividad inflamatoria tiene la enfermedad. Entonces, son un elemento de esta evaluación del DAS28. Entonces, estos elementos tienen un rango normal, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad de sedimentación normal más o menos va entre 0 y 15. Entonces, si vamos a analizar el resultado de laboratorio como un resultado individual, sabemos que si una persona tiene una velocidad de sedimentación en 10, pues está bien. Digamos, si lo vamos a considerar como un elemento único, pero sabemos que solamente considerar la velocidad de sedimentación globular en la evaluación de un paciente no es suficiente. Por eso es que este elemento se introduce dentro de esta valoración de clinimetría. Y tenemos otro parámetro adicional que es la percepción del paciente de su enfermedad, que se llama la evaluación del paciente de la actividad de la enfermedad, que lo hacemos como una escala visual análoga, es decir, le preguntamos al paciente, teniendo en cuenta todos los aspectos que se ven afectados por su enfermedad, ¿cómo la califica usted actualmente? Desde 0, es decir, una enfermedad completamente controlada, hasta 10, que es una enfermedad muy activa que afecta mucho su calidad de vida. Entonces, como les dije, este DAS28 es el método de seguimiento de evaluación más usado en la práctica clínica. Entonces, hay una fórmula, que no viene al caso mencionar acá, que es la fórmula mediante la cual se calcula el DAS28 con los elementos anteriores. Entonces, número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, velocidad de sedimentación o PCR y escala visual de actividad de la enfermedad. Y esto nos va a dar un número. Y este número, hagan de cuenta, es equivalente a otros números parecidos en otras enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de hipertensión arterial, ¿cómo controlamos la hipertensión arterial? Pues simplemente con una medición de la tensión arterial. Sabemos que si tenemos 160/100, la tensión arterial no está controlada y esto puede tener impacto en nuestra salud cardiovascular. Pero que si nuestra tensión arterial está en 120/80, estamos bien. ¿De acuerdo? En un paciente diabético, ¿cómo sabemos si un paciente diabético está bien controlado? Hay un parámetro hoy en día que se llama la hemoglobina glicosilada, que es una cifra. 6% es una diabetes que ha estado bien controlada en los últimos 3 meses. O sea, la clinimetría no solamente es para reumatología, sino para otras enfermedades. Entonces, le hacía falta a la reumatología realmente tener una escala de medición que fuera sencilla y en un lenguaje comprensible para todos. Entonces, aquí, este DAS28, mediante la evaluación de estos 4 parámetros y una operación matemática, nos permite obtener una cifra, una sencilla cifra que vamos a aprender a saber cuándo está bien y cuándo está mal. Entonces, estos son los puntos de corte de la medición de actividad de la enfermedad en artritis reumatoide mediante la evaluación DAS28. De 0 a 2.6 es enfermedad en remisión. Remisión, acuérdense, es estado en el cual no hay ninguna actividad de la enfermedad. De 2.6 al 3.2 es baja actividad de la enfermedad. Es decir, la persona tiene algunos signos de la enfermedad, pero esta enfermedad está casi controlada. De 3.2 a 5.1 se llama actividad moderada de la enfermedad, es decir, hay que hacer algo para mejorar esta enfermedad, y mayor de 5.2 es actividad severa de la enfermedad. Este DAS28 pertenece o es la herramienta de una estrategia que es una estrategia mundial que se llama la estrategia T2T. T2T quiere decir Treat to Target. Treat to Target es trate con un objetivo. Y el objetivo es la remisión clínica de la enfermedad. Quiere decir que el objetivo es que el DAS28 esté alrededor de 2.6 o menor, o por lo menos en 3.2. Ese es, digamos, en pocas palabras, Treat to Target y DAS28. Entonces, la estrategia T2T es una estrategia, un programa internacional
que está liderado por un reumatólogo europeo muy importante, que es el doctor Joseph Smollen. Las asociaciones científicas internacionales generalmente pues han participado y se han adherido a esta propuesta con mucho entusiasmo, dentro de ellas la Asociación Colombiana de Reumatología, y esta estrategia T2T se apoya básicamente en la premisa del control estrecho de la enfermedad, del tratamiento por objetivos basándose en la clinimetría. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta estrategia T2T? Obligar a los médicos e instruirlos en cómo propiciar los controles de sus pacientes según la severidad de la enfermedad. Es decir, que si un paciente está muy mal, tiene una actividad muy alta de la enfermedad, pues lo tengo que ver más seguido, ¿sí? Si un paciente en cambio está muy bien, responde muy bien a su tratamiento, se siente muy bien, pues puedo dilatar un poco más los controles. También la estrategia T2T lo que pretende es educar al médico de atención primaria y educar al paciente, que es lo que estamos haciendo hoy acá. Entonces miren que la estrategia T2T finalmente es como usar un semáforo. Semáforo en verde es cuando mi DAS 28 está por debajo de 2.6. Estoy bien, y este semáforo también es para el médico, ¿no es cierto? DAS 28 en 2.6, entonces usted está tomando 4 tabletas semanales de metrotexate, una tableta diaria de cloroquina, 5 miligramos al día de prednisolona, está bien, podemos continuar con el mismo tratamiento, tratemos de bajar un poquito la dosis de prednisolona, esa sería lo que debe hacer el médico. En cambio, un paciente que tiene un DAS 28 de 5.2, está recibiendo 8 tabletas semanales de metrotexate, tiene que tomar antiinflamatorio, ¿sí? Está recibiendo hidroxicloroquina, sulfasalacina, hay algo que no está bien, mi semáforo está en rojo, probablemente ese paciente sea candidato para terapia biológica. Ese es el fundamento de la estrategia T2T y esa es la manera como debemos usar el DAS 28. Entonces es importante que ustedes aprendan estos números, yo los invito a que en cada una de sus consultas le pidan a su médico que les diga cuál es su DAS 28, que en la institución donde estén pidan su carnet del DAS 28 para T2T, para anotar su puntaje DAS 28 y poder hacer el seguimiento de su enfermedad, porque recuerden que el control de su enfermedad también pues es compromiso y responsabilidad de ustedes. Yo no sé si ustedes reconocen estas pinturas, yo creo que sí. Son pinturas las más representativas tal vez del impresionismo francés, del pintor Jean Renoir y Pierre Renoir, perdón. Jean era el hijo que es cineasta, es que hoy en día hay una película sobre los últimos años de la vida de este pintor. Pues resulta que este pintor, muy talentoso, quien pintó hasta los últimos días de su vida, murió en edad muy avanzada, tenía un poco más de 80 años, mírenlo cómo está en su silla de ruedas pintando, ¿no? Uno de sus últimos cuadros, porque él tuvo artritis reumatoide y pues obviamente en la época en la que él vivió, que fue finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues obviamente es que no había ni aspirina para el tratamiento de la artritis reumatoide. Eso nos habla del tesón de algunas personas para sobreponerse a lo que el destino les trae y para dejar pues como Pierre Renoir un legado indudable a la humanidad. Y pues traje esto a colación para hablarles de función en artritis reumatoide. Entonces, así como evaluamos actividad inflamatoria de la enfermedad mediante el DAS 28, también tenemos otras herramientas para evaluar función. Y una de estas es el HAQ. El HAQ es un cuestionario, a muchos de ustedes se los aplicarán en el instituto, fue un cuestionario desarrollado por unas personas de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y es un instrumento para evaluación de discapacidad que no solamente es aplicable en artritis reumatoide porque es una serie de preguntas acerca de diferentes actividades cotidianas usuales en la vida que se pueden ver comprometidas no solamente en personas con enfermedad articular. Y ha sido un instrumento muy importante para investigación en artritis reumatoide. Entonces, el cuestionario HAQ tiene una serie de 8
tipos de preguntas sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, el primer grupo de preguntas es sobre vestirse y arreglarse. Entonces el hack tiene este tipo de preguntas. Actualmente puede usted vestirse, incluyendo amarrarse los zapatos y abrocharse, o sea, abotonarse, o lavarse la cabeza. Entonces la pregunta es si lo hace sin ninguna dificultad, con alguna dificultad, con mucha dificultad, o no puede hacerlo. Y así sucesivamente. Hay preguntas acerca de la actividad de levantarse, comer, caminar, aspectos relacionados con la higiene corporal, alcanzar cosas, agarrar cosas y otras actividades. Entonces este cuestionario hack es un cuestionario de autoaplicación, así como hay muchos cuestionarios para abarcar diferentes aspectos de la vida de las personas, y pues nos da un puntaje. Este puntaje, el puntaje máximo es de 3. Cuando una persona tiene un hack de 3, quiere decir que prácticamente no puede hacer ninguna de las actividades cotidianas básicas sin requerir ayuda. Que no puede caminar sin usar muletas, que no puede abrir un frasco, que no se puede bañar solo. Y un hack, digamos un hack de 1, es una persona que está medianamente comprometida. Entonces el hack también es uno de los instrumentos que podemos utilizar en el seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide. Muchas veces una persona con un hack muy alto quiere decir pues que está con una enfermedad con mucha inflamación y mucha actividad de la enfermedad, y vemos cómo con el tratamiento el puntaje hack va bajando, porque en la medida en que disminuye la inflamación de las articulaciones, pues la persona puede volver a recobrar la movilidad y la capacidad de hacer cosas. Esto es para mostrarles un poquito lo que miramos en la literatura científica. Este es un estudio que se llama el COMET, es un estudio del medicamento etanercept, que comparaba el medicamento etanercept contra el uso de metrotexate en paciente con artritis temprana. Y que lo que nos muestra acá es, por ejemplo, en esta primera, es los pacientes que lograron la remisión con el DAS28, mediante la evaluación con DAS28, y otros aspectos de clinimetría. Aquí está, por ejemplo, el resultado del hack. Entonces es para mostrarle cómo estas herramientas que utilizamos en la práctica diaria son las mismas herramientas que leemos y que buscamos en los estudios clínicos. Cuando a nosotros nos van a presentar una molécula o cuando asistimos al lanzamiento de una molécula, lo que nos muestra en esto son los resultados que producen los medicamentos sobre la clinimetría de nuestros pacientes. Es realmente qué tanto estos medicamentos sirven, y tenemos herramientas objetivas para poder evaluarlos. Otro aspecto también que se evalúa es la progresión radiológica. Entonces, en todos los estudios con estas moléculas biológicas, lo que se evalúa también es qué tanto se dañan las articulaciones de los pacientes con el uso de los medicamentos, comparado contra pacientes que no reciben estos medicamentos. Entonces, lo que han demostrado también ciertos tratamientos, como por ejemplo muchos de los medicamentos de la terapia biológica, es que las articulaciones de los pacientes se dañan menos, es decir, que hay menos progresión radiológica. Entonces, esto es otro de los aspectos que nosotros también evaluamos en nuestros pacientes. Y un aspecto muy importante, pues, del cual, digamos, no somos responsables ni ustedes ni nosotros, porque realmente esto no depende de nosotros, es qué tan temprano se remite un paciente al especialista, y en esto pues es lo que hacemos el énfasis cuando hacemos la educación de los médicos de atención primaria en reumatología. Uno de los aspectos más importantes en la educación del médico de atención primaria es cómo remitir tempranamente un paciente con artritis al especialista y por qué la importancia de la remisión temprana. Entonces, muchas guías internacionales del manejo de la artritis hacen énfasis en este aspecto de la remisión temprana al especialista y la importancia del inicio de medicamentos modificadores dentro de las primeras 12 semanas del inicio de los síntomas, cosa que generalmente pues no se cumple a cabalidad. Pues estas son lo que le decimos a los médicos de atención primaria.
Si un paciente tiene más de 3 articulaciones inflamadas, si le duele cuando le hacemos una compresión de la mano o de los dedos de los pies, si tiene rigidez matinal más de 30 minutos, si tiene síntomas de artritis por más de 6 semanas, si tiene marcadores de inflamación como sedimentación o PCR elevadas y si tiene un factor reumatoideo o un test de anticitrullina positivo, remita al especialista en reumatología. Entonces, es un mensaje sencillo, pero en esto estamos tratando de recalcar la importancia de enviar temprano al especialista para poder hacer un tratamiento efectivo tempranamente. Muchas gracias.